Bueno, entonces aquí estábamos analizando nada más los tipos de reacciones químicas, estábamos hablando de las reacciones, la primera reacción que era la oxidación y la combustión. Sabemos que el oxígeno reacciona con la mayoría de los elementos, con la mayoría de los metales, el oxígeno oxida a los metales, ¿verdad? Y algunos compuestos orgánicos que pueden contener carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo o azufre. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita que vi esto de los compuestos orgánicos, ahorita que lo volví a leer, las manzanas, ya vieron que cuando cortan las manzanas ustedes las dejan un ratito así sin tapar y de repente la manzana agarra un color más oscuro, esa es una oxidación. ¿Sí? La manzana es un compuesto orgánico que contiene carbono, contiene nitrógeno y hidrógeno. ¿Sí? Entonces el oxígeno oxida el carbono y por eso la manzana empieza a tomar un color más oscuro debido a la oxigenación que le produjo el oxígeno, ¿sí? Y aquí estábamos viendo este ejemplo que con la oxidación del hierro tenemos 2 moles de hierro en estado sólido más oxígeno diatómico en estado gaseoso y produce el óxido de hierro, ¿sí? Ahora, lo que les estaba diciendo es que en algunas reacciones en las cuales tenemos como protagonista o tenemos que interviene el oxígeno, en la reacción en ocasiones se libera energía. Sí, les platicaba yo que cuando hablábamos de cosas de físicas, por ejemplo, cuando hablamos de transformaciones energéticas, sabíamos que de una transformación energética a otra se liberaba energía en forma de calor, en forma de fricción o como sea. Bueno, sucede lo mismo o sucede algo muy parecido en las reacciones químicas. ¿Sí? A veces en las reacciones en las que interviene el oxígeno, pues se desprende energía. ¿Sí? Cuando la energía que se desprende es considerable o es muy grande, se produce una reacción que se conoce como combustión. Sí, la combustión, pues es el fuego, ¿verdad? Por ejemplo, el fuego que conocemos es una reacción química que es, pues en la que se libera mucha energía, por lo cual se produce una combustión. Para que haya fuego necesitamos oxígeno y necesitamos un combustible, ¿sí? Entonces, al combinar, por ejemplo, oxígeno con combustible, nos genera una combustión. Ya dependerá de los elementos que estemos ahí mezclando para reaccionar, qué tipo de combustión sería. ¿Sí? Entonces, a eso se conoce como combustión y a eso se conoce como oxidación, ¿sí? Vamos a hablar ahora de otro tipo de reacción, que es la reacción ácido-base, ¿sí? Según la teoría de Arrhenius, ¿ok? Bueno, para entender esto hay que entender qué es una sustancia ácida, qué es una sustancia base, ¿sí? Hay un medidor que nos dice cuándo es una sustancia más ácida, cuándo es una sustancia más base, que esto es la teoría de Arrhenius, ¿sí? Entonces, una sustancia, llámese cualquier sustancia, se va a considerar ácida cuando al disolverse en agua libere protones, ¿sí? O sea, iones, ¿sí? Como lo vemos ahí, normalmente se caracterizan por tener, pues, ese signo arribita de más. Por ejemplo, esto que tenemos acá es ácido clorhídrico, ¿sí? Que es una disolución acuosa. O sea, pues es como líquido, ¿no? Pero no es un líquido como tal, sino que es una disolución acuosa. El ácido clorhídrico reacciona, pues, en agua y nos da como producto cloro, ¿sí? En disolución acuosa, pero nos da como un ion, ¿sí? Como un electrón de cloro, por eso tiene el símbolo de menos, más un protón, un ion de hidrógeno en disolución acuosa, ¿sí? ¿Ok? O sea, realmente si se dan cuenta lo que sucede aquí es que se desprende cada uno de los elementos, ¿sí? Aquí tenemos la H de hidrógeno y por aquí tenemos la Cl de cloro. Estaban juntos en disolución acuosa, pero al reaccionarlos con el agua, al disolverlos en agua, se desprendieron, se liberaron, pero en forma de iones, ¿sí? El cloro y el hidrógeno, ¿sí? Bueno, eso es cuando es una sustancia ácida, tendremos esos iones de hidrógeno, ¿sí? Cuando es una sustancia ácida va a tener esa H, que es el hidrógeno, pero con el signo de más. A eso es un ion de hidrógeno. Cuando veamos este tipo de ecuaciones químicas que tienen un signo de más
en la H, estamos hablando de disolución química ácido-base. ¿Y cómo saber si es ácido o es base? Bueno, si tiene una más, si tiene un signo de más en la H, que es este de aquí, es una disolución ácida, es una solución, es una sustancia ácida, perdón, porque tiene iones de hidrógeno, ¿sí? Ese signo de más en el hidrógeno es un ion de hidrógeno. Entonces, desde que yo vea ese ion de hidrógeno, ya sé que es una sustancia ácida, ¿sí? Es ácido clorhídrico, ¿ok? ¿Cuándo saber que es una sustancia básica? Bueno, una sustancia básica se origina cuando se disuelve en agua y se crean iones, pero de hidróxido, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en ecuaciones químicas que sean sustancias básicas? Vamos a encontrar iones de hidróxido, o sea, cuando nosotros veamos esa OH, pero con un signo de menos, sabemos que es una sustancia básica. ¿Sí? Porque ese es un ion de hidróxido, ¿sí? Entonces aquí tenemos hidróxido de sodio en disolución acuosa y reacciona en sodio y en hidróxido, en un ion de hidróxido, ¿sí? Ok. Bueno, los ácidos son reactivos y atacan a los metales. En el caso de los ácidos, como el ácido clorhídrico, ¿sí? Que es este de aquí. Este ácido clorhídrico, pues, va a ser muy a ver, va a ser muy agresivo con los metales y les va a formar sales, ¿sí? Además, estos tipos de sustancias que son ácidas, pues tienden a descomponer materia orgánica, ¿sí? Normalmente, de este tipo de sustancias ácidas son responsables, pues, de la lluvia ácida, ¿verdad? Válgame la redundancia. Ya sabemos que esta lluvia ácida que se genera en ciudades que tienen muy altos niveles de contaminación, como la Ciudad de México, pues puede dañar la lámina de los coches, los metales que estén expuestos, los techos de lámina de zinc. Por acá tenemos este ácido clorhídrico, ¿sí? Que está cayendo sobre, o vamos a decir que está agregándose un zinc en estado sólido, pues va a generar una reacción de sal en el zinc, lo que puede corroerla, ¿sí? ¿Ok, chicos? Bueno, vamos a hablar de más tipos de reacciones, ¿sí? Otro tipo de reacciones es la sustitución, ¿sí? Que este es bastante fácil. ¿Qué nos dice un tipo de reacción de sustitución? Pues tenemos un compuesto, en este caso nos lo ponen de ejemplo de forma algebraica, un compuesto AB que reacciona con un elemento C, ¿sí? Y su producto va a ser sustituir el elemento C, el elemento B con el elemento C, y va a dejar al elemento B pues libre. Aquí vemos que es A, B más C y nos va a generar un producto de AC más B. O sea, la C cambia de lugar con B, ¿sí? Esta C se pasa para acá y deja libre a esta B, ¿sí? Ahora, este tipo de reacciones nos dicen que el compuesto AC es más estable y tiene menor energía que el compuesto original que era AB. Por ejemplo, aquí tenemos la pirita, o sea, el sulfuro de hierro, ¿sí? Tenemos 2 moles de sulfuro de hierro en estado sólido, ¿sí? Esto lo vamos a hacer reaccionar con carbono sólido y esto nos va a generar sulfuro de carbono, ¿sí? En estado gaseoso y nos va a dejar al hierro en estado líquido, pues libre. Se dan cuenta que era sulfuro de hierro más carbono, se generó sulfuro de carbono más hierro. ¿Sí? O sea, se sustituyó nada más el carbono, tomó el lugar de el hierro, ¿sí? Y se generó sulfuro de carbono y el hierro quedó pues libre. ¿Ok? Se dan cuenta, aquí cambiaron los estados, el sulfuro de carbono quedó en estado gaseoso y el hierro quedó en estado líquido, ¿sí? Vamos a otro tipo de reacción, la reacción que es conocida como síntesis o formación de compuestos, ¿sí? Este tipo de reacción va a consistir en la formación de un compuesto
a partir de los elementos que lo componen en estado puro. O sea, vamos a formar un compuesto a partir de sus elementos individuales. Por ejemplo, así como hicimos, ¿no? Sulfuro de carbono. ¿Qué es lo que compone el sulfuro de carbono? Bueno, sulfuro y carbono, ¿no? Entonces, así vamos a considerar este tipo de reacción que es síntesis, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos la formación del amoníaco, ¿sí? ¿Qué es el amoníaco? Es nitrógeno y hidrógeno, ¿sí? Entonces, aquí para formar amoníaco recurrimos a un tipo de reacción que es síntesis. Tenemos dos moléculas de nitrógeno en estado gaseoso más tres moléculas de hidrógeno diatómico en estado gaseoso. Y esto nos va a generar el producto de dos moles, perdón, de amoníaco en estado gaseoso, ¿sí? Aquí tenemos dos moléculas de nitrógeno más 3 moles de hidrógeno, nos dan 2 moles de amoníaco, ¿sí? Se dan cuenta aquí el amoníaco no tiene así como, por ejemplo, sulfuro de hidrógeno, de cloruro de sodio, o sea, pareciera que el amoníaco pues viene de otro compuesto, pero viene del nitrógeno y el hidrógeno, ¿sí? Entonces aquí formamos amoníaco desde sus componentes de sustancias simples, ¿ok? A eso se le conoce como síntesis. Y el tipo de reacción que es descomposición es la reacción opuesta a la síntesis. O sea, aquí lo que vamos a hacer es descomponer, ¿sí? Un compuesto en sustancias simples, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos óxido de mercurio. A veces en las ecuaciones químicas tenemos el tipo de reacción, o mejor dicho, el tipo de, se me fue el nombre. El tipo sí es reacción, pero tiene otro nombre, se me olvidó ahorita. El tipo de energía, bueno, no se llama energía, pero vamos a nombrarle el tipo de energía que vamos a utilizar para formar la reacción. En este ejemplo nos dicen descomposición térmica del óxido de mercurio, es decir, que vamos a aplicar calor para descomponer óxido de mercurio. Sí, aquí tenemos ya el óxido de mercurio. Tenemos 2 moles de óxido de mercurio, GH es mercurio y oxígeno pues es lo que produce el óxido en estado sólido. Este óxido de mercurio está en estado sólido. Lo hacemos reaccionar por medio del calor, o sea, lo vamos a descomponer de manera térmica, le vamos a aplicar calor para descomponerlo y esto va a generar esta reacción que nos va a dar como producto el mercurio y el óxido. Nos va a quedar el mercurio en estado líquido, obviamente el mercurio es que al aplicarle calor, pues se puede fundir, se puede quedar en estado líquido, y el óxido o el oxígeno va a generarse en estado gaseoso, ¿sí? Así descomponemos, pues, el óxido de mercurio aplicándole calor. Nos queda el mercurio en estado líquido y el oxígeno en estado gaseoso. Hicimos la descomposición del óxido de mercurio para que nos quede en sustancias simples, ¿ok? Entonces, aquí es importante que ustedes aprendan cada uno de estos tipos de reacciones, oxidación, combustión, ácido, base, sustitución, de qué es lo que trata cada uno de estos tipos de reacciones, ¿sí? No los van a poner a realizar ejercicios, realízame una sustitución, una ecuación de sustitución, o realízame una ecuación de descomposición térmica. No, lo único que aquí hay que aprender es de qué trata cada uno de estos tipos de reacciones químicas, ¿ok? Esto de aquí pues era solo ejemplos, pero lo que ustedes tienen que quedar claro aquí es de qué trata o cuáles son las características de estos 5 tipos de reacciones químicas. ¿Ok, chicos? ¿Hasta aquí alguna duda? Dalia, Aldo, Jorge, Paulette, Aliyael, Darren, Griselda, Jonathan. Bueno, si nadie tiene dudas, vamos a continuar. Bueno, vamos a hablar ahora de intercambios energéticos. Ya hemos hablado de intercambios energéticos a nivel física, pero vamos a hablar ahora de intercambios energéticos en reacciones químicas. ¿Sí? Bueno, toda reacción química está unida a una absorción o un desprendimiento de energía. ¿Sí? O sea, cuando se genera una reacción química, se va a desprender o va a absorber energía. ¿Sí? Eso ya lo sabemos, ¿verdad?
Las reacciones químicas van a absorber o van a desprender energía. A esa energía la vamos a denominar como E. ¿Sí? De ahora en adelante, cuando pongamos E en una ecuación, nos estamos refiriendo a la absorción o el desprendimiento de energía. No sabemos cuál va a ser hasta que ejecutemos la ecuación, pero sabemos que esa E va a representar o absorción o desprendimiento de energía. ¿Ok? Ahora, ya sabemos que la energía que se almacena en un cuerpo en espera de ser utilizada, a eso se conoce como energía potencial. ¿Por qué se le llama así? Porque tiene la potencia para realizar un trabajo. ¿Sí? Mucha atención por aquí. Aquí vemos el ejemplo de este chico en patineta y vemos que cuando está aquí arriba genera energía potencial. ¿Por qué genera energía potencial? Porque se suma el peso del patinador, la velocidad a la que iba y la constante gravitacional. ¿Sí? Junto con otras variables, el peso por la velocidad más la gravedad van a hacer que se acumule una energía en su cuerpo, que esta energía, cuando él venga hacia arriba, obviamente la gravedad lo va a impulsar hacia abajo y se va a mover, se va a desplazar a mayor velocidad. Al moverse va a generar energía cinética. La energía cinética es la energía del movimiento, ¿sí? Entonces, lo que acumuló aquí de energía potencial se va a traducir aquí en energía cinética, que si lo traducimos al español sería la velocidad con la que se va a mover este chico en esta pista de patinaje. Esa velocidad de la que se mueva, sumado a su peso, ¿sí? Va a llegar a este punto nuevamente en el que va a acumular energía potencial, porque aquí no se va a estar moviendo, pero su peso y la velocidad y la gravedad van a acumular cierta cantidad de energía que luego va a ser utilizada nuevamente para transformarse en energía cinética, ¿sí? ¿Sí quedó claro ese punto, chicos? Puede ser un poco confuso, ¿eh? ¿No tienen dudas sobre energía cinética y potencial? Aldo, Dalia, Jorge, Paulette, Aliyael, Darren, Griselda, Jonathan. No, maestro, todo bien. ¿Seguros, chicos? Hablen ahora o callen para siempre. No es cierto, pero si alguien tiene alguna duda, por favor, externela para poder resolverla y que no se queden con esa duda, porque luego más adelante puede causar problemas. Bueno, sabemos que entonces energía potencial y energía cinética pues pueden estar almacenadas en cualquier cuerpo, ¿verdad? Bueno, pasa lo mismo en química. Cualquier sustancia que sea capaz de realizar un trabajo, pero a partir de una acción química, toda sustancia que pueda tener esta característica posee energía potencial, ¿sí? O sea, tenemos una sustancia, vamos a decir que puede ser la gasolina, ¿verdad? Eso es, la gasolina, si la tenemos únicamente así en un frasco, pues es una sustancia, pero sabemos que es capaz de realizar un trabajo. O sea, la gasolina puede prender fuego, puede alimentar, puede hacer que un auto se desplace, ¿no? Entonces, esa gasolina así en un frasco, pues tiene potencial para realizar un trabajo, pero no vamos a ver ese potencial hasta que se aplique una acción química, ¿sí? Por ejemplo, retomando el caso de la gasolina, nosotros tenemos el auto y le echamos gasolina y ya se quedó la gasolina en el tanque de gasolina. Ahí está muy bien, ¿verdad? Y posee energía potencial, o sea, esa gasolina es capaz de realizar un trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Mover el auto. Pero no lo va a hacer solita, se le tiene que aplicar una acción química. ¿Cuál sería esa acción química? Combustión. ¿Sí? Se le aplica fuego, se le aplica una chispa, perdón, sería una carga eléctrica, más oxígeno y se genera una explosión, una combustión, y ya hace que el auto se desplace, ¿sí? Entonces, esa sustancia ahí nada más posee energía potencial, es capaz de realizar un trabajo, pero requiere de una acción química que sería una chispa, o sea, una carga eléctrica mezclada con oxígeno y con eso tendríamos combustión, ¿sí?
A eso se refiere cuando dice que esta energía queda disponible cuando se altera la posición de las cargas eléctricas dentro de una molécula, o sea, ocurre un cambio químico. Y nos dice que es posible encontrar energía potencial en combustibles fósiles, o sea, gasolina, diésel, de turbocina, baterías químicas, ¿sí? Las baterías que son de litio o de carbono, de zinc de carbono, ¿sí? Una batería de zinc de carbono, pues está ahí muy bien nada más hasta que le aplicamos una reacción química, o sea, una chispa eléctrica, ya genera una energía cinética o genera una energía que puede ser aplicable, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un muñeco de juguete que utilice baterías, pues la batería tiene la capacidad, tiene el potencial de mover ese muñequito, pero si yo no se la pongo al muñeco, pues no va a hacer nada la batería por sí sola, ¿verdad? Yo se la pongo al juguete, ese juguete manda una pequeña chispa eléctrica y ya le pone a toda nuestra disposición la energía almacenada en la batería. ¿Sí? Y lo mismo ocurre con los alimentos que ingerimos, ¿verdad? Los alimentos que necesitamos para poder realizar las actividades diarias, pues los alimentos ahí nada más en la alacena, ahí también tienen energía potencial, no es hasta que los consumimos y a través de nuestros procesos biogequímicos como la digestión, respiración, circulación, todo eso le damos ya, ponemos a disposición esa energía potencial y la transformamos en energía cinética. ¿Ok? Bueno, entonces, si un objeto es capaz de realizar un trabajo, tiene energía cinética, ¿sí? O sea, energía del movimiento. En toda reacción química se va a producir, ya sabemos, una absorción o un desprendimiento de energía, ¿sí? Esto lo establece la ley de la conservación de la energía, ya lo sabemos. Esta ley la hemos aplicado anteriormente en términos físicos y ahora la vamos a aplicar en términos químicos, ¿sí? La cantidad de energía en cualquier sistema termodinámico no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ya hablamos anteriormente, nadie puede pues ahora sí que crear energía, nadie puede destruir energía, únicamente lo que ocurre en la naturaleza en términos físicos y en términos químicos es transformación de energía, ¿sí? Entonces, de ahí es donde viene el desprendimiento o absorción de energía, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Bueno, tanto las moléculas de los reactivos, es decir, ya sabemos que en una ecuación química los reactivos son los que están a la izquierda de la flecha y los productos son los que están a la derecha de la flecha. Aquí lo tengo pues más esclarecido, ¿verdad? Tanto las moléculas de los reactivos como la de los productos almacenan energía en sus enlaces atómicos, es decir, en química estamos hablando de moléculas, por ejemplo, una molécula de cloro, y aquí tenemos una molécula de hidrógeno y se genera un producto, ¿sí? Por aquí. Pero si lo vemos a nivel atómico, para que se creen estas pelotitas, estas moléculas, dentro de ellas hay átomos, átomos más pequeños. Entonces, esta pelotita de cloro dentro de sí tiene miles de átomos y esos átomos tienen energía almacenada cada uno de ellos, ¿sí? Sí, imagínense que esas pelotitas ahí de que dice cloro e hidrógeno, ¿sí? Pues esas pelotitas dentro de sí tienen miles y millones de átomos y esos átomos tienen energía, tienen una pequeña carga eléctrica dentro de sí mismos. Entonces, es por eso que se habla de transformación o absorción de energía, chicos. ¿Ok? Entonces, no confundan esos términos. Cuando hablamos de moléculas, hablamos de elementos como el cloro, hidrógeno, oxígeno, pero cuando hablamos de energía nos estamos refiriendo a los enlaces atómicos que hay dentro de esas moléculas, ¿sí? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, cuando cambiamos estos enlaces, ¿sí? O sea, cuando alteramos los enlaces que hay dentro de las moléculas, la energía de los productos va a ser diferente a la de los reactivos. Es decir, miren, para que me entiendan mejor, aquí tenemos dos moléculas de cloro, ¿verdad? Una y dos. Y esto lo vamos a hacer reaccionar con dos moléculas de hidrógeno, perdón, uno y dos, ¿verdad? Tenemos aquí cloro, aquí tenemos hidrógeno. Dentro de esta molécula de cloro hay átomos, ¿verdad? Hay átomos de cloro, vamos a decirle así, que tienen energía. Pero yo al hacer reaccionar estos reactivos, al hacer reaccionar el cloro y el hidrógeno, me generan un producto que se conoce como ácido clorhídrico, ¿verdad? ¿Qué es esto? Cloro e hidrógeno. Esto es ácido clorhídrico.
Ahora, aparentemente lo único que hice yo, pues, es tomar esta pelotita de aquí de cloro y agregarle esta de hidrógeno, ¿verdad? Y tomar esta de aquí y agregarle esta de aquí, y ya solo junté una de cloro con una de hidrógeno, una de cloro y una de hidrógeno. A nivel químico, pues, vamos a decir que sí estaría correcto, pero a nivel atómico ya cambié por completo los enlaces de estas dos, porque para que se mantengan unidas, tuvieron que generarse enlaces nuevos para que esta molécula de hidrógeno se mantenga unida a esta de cloro y se genere el ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, esos enlaces a nivel atómico es lo que cambia la energía de los reactivos y de los productos, ¿sí? No, no crean que es como que mágicamente que yo agarro cloro, hidrógeno, ¡pum!, los junto así y ya se crea el ácido clorhídrico. No, sino que a nivel molecular, a nivel atómico, se cambian los enlaces, ¿sí? ¿Ok? Es como que ustedes, bueno, digamos, ya ven que la sal de mesa, pues lo podemos encontrar como cloruro de sodio, ¿no? La sal de mesa. Sí, es muy importante no confundir sodio con sal. La sal de mesa que conocemos es cloruro de sodio. ¿Sí? Si nosotros pudiéramos tener sodio en estado líquido, no es como que yo agarre, vierta un poquito de cloro, cloralex, y le eche sodio y ya, ¡fum!, sal de mesa de manera mágica. No, sino que hay que cambiar esos enlaces a nivel atómico y eso se hace con diferentes procesos sobre los cuales no vamos a profundizar porque no están los alcances del libro, ¿ok? Solo es importante que ustedes entiendan por qué la energía de los reactivos puede ser diferente a la de los productos, por esos cambios atómicos en los enlaces de cada una de esas moléculas, ¿verdad? Ok, hasta aquí chicos, ¿todo bien? ¿Alguna duda o los confundí un poquito más? Todo bien, maestro. Sí, Dalia, Jorge, Darren, Griselda, Todo bien, profe. Jonathan, ok, perfecto. Entonces, continuamos con más temas. Bueno, resulta que después de que ya sabemos de que al cambiar los enlaces atómicos se genera energía, bueno, ¿cómo saber cuánta cantidad de energía se genera o cómo medirlo? Bueno, pues existe una magnitud para medir esa energía, es decir, una magnitud que va a medir la energía de las reacciones químicas. Esa magnitud se denomina entalpía, ¿sí? Que se representa con la letra H, ¿sí? Por otro lado, tenemos variación de energía, ¿sí? Que la variación de energía se representa como delta. Ese delta es ese triangulito que vemos ahí, delta E, ¿sí? Y a eso, a esa variación de energía se le conoce como calor de reacción o entalpía de reacción, ¿sí? O sea, esta variación de energía se conoce como calor de reacción. Este delta E se conoce como el calor de reacción o la entalpía de reacción. O sea, es la cantidad de energía que se genera en la reacción. Entonces, aquí nos dice la fórmula general. La entalpía de reacción se va a calcular con esta fórmula general, que es la de aquí, que nos dice delta E, ¿sí? O lo que estamos calculando es la cantidad de energía o el calor de reacción, o sea, qué cantidad de energía se produjo en la reacción, ¿sí? Delta E va a ser igual a la energía de los productos, ¿sí? Que en este caso, en el ejemplo, la energía de los productos sería ácido clorhídrico menos la energía de los reactivos. ¿Cuáles son los reactivos? Cloro, cloro, hidrógeno, hidrógeno, ¿sí? Entonces, para obtener la cantidad o mejor dicho, el calor de reacción de esta reacción química, lo que voy a hacer es restar la energía de los productos menos la energía de los reactivos, así por separado. Sí, esto lo podemos encontrar en nuestra tabla periódica, por ahí está esos datos esclarificados, no hay que buscar nada, solo hay que consultar nuestra tabla periódica y ver cuáles de estos tienen qué cantidad de energía, ¿sí? Es decir, que delta E o el calor de reacción va a ser igual a la energía de los productos menos la energía de los reactivos. O sea que delta E representa el estado final, o sea que sería el producto ácido clorhídrico, menos el estado inicial, que sería 2 moléculas de cloro más 2 moléculas de hidrógeno, ¿sí? Y este delta E, pues es la energía que va a generar esta reacción, ¿ok? Ok, chicos, ¿sí quedó claro? Sí, Bueno, maestro.
Nos queda menos de un minuto. Voy a cerrar la sesión e inmediatamente les